Buenos días a todos. Gracias por la invitación a la institución. La verdad es que el caso de Pablo, en el que me tocó trabajar y conocer a esta hermosa institución como jueza subrogante en ese momento del juzgado. Y pido perdón, Grisel, pero necesito hacer una intro antes de contestarte. Y la verdad es que iba a decirles algunas cosas, pero me parece que lo interesante de estas jornadas es la escucha recíproca que hacemos de los distintos actores y las preguntas que nos vamos formulando con esa escucha, ¿no? Alguna de las compañeras anteriores habló de prácticas reflexivas. Y en estas prácticas reflexivas, Grisel, a mí me gustó mucho que vos lo saludaste y lo destacaste a Nahuel. Nahuel, que es el secretario del Juzgado 4, que trabajó mucho el expediente, que también conjuntamente con Marcelo, que luego fue el juez, se dio una situación un poco anómala, ¿no? De que quien después resultó el magistrado ya trabajaba en el juzgado, pero esto no siempre es así y los equipos siempre están sosteniendo, los equipos. También me acompañan las trabajadoras sociales de mi equipo, del Juzgado 5, y siempre es en equipo, y siempre también es en red. Entonces, está este tema de repensarnos en red, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que se van suscitando, el de las distintas situaciones, que me conmovió profundamente el primer video y dijo el protagonista, los demás están como hinchada, pero el partido lo jugamos nosotros, ¿no? Pero hay muchos actores dentro de esa hinchada, creo que hoy fuimos hablando casi todos de los actores de esa hinchada, y que a veces tenemos miradas distintas y a veces tenemos miradas coincidentes. Pero lo importante, justamente, y vuelvo para así dar respuesta a la pregunta, es que cómo nos acercamos a esa voz del niño, ¿no? Me llamó mucho la atención que una de las panelistas anteriores dijo que no era común que tomaran la audiencia del artículo 12, no sé en qué ámbito de la justicia será, pero realmente en el que estamos nosotros, con Marcelo por lo menos, no. O sea, no solo que la tomamos, sino que buscamos distintas formas de tomarla. Por ejemplo, me permito contar una infidencia. En el caso de Pablo, como jueza subrogante, Marcelo cuando me lo transmite, y Nahuel, le digo, escúchame, me parece una situación sumamente delicada y particular. Le digo, ¿por qué no sacamos la escucha del juzgado y vamos con la escucha al lugar del niño? Y es lo que hicimos. Vinimos acá, estuvimos en su lugar de juego, nos acercamos a él a través de las personas de su confianza y así pudimos obtener una charla o un diálogo con Pablo que fue muy enriquecedor y del cual surgió justamente esta cuestión de que él quería para su familia adoptiva futura pensar en que se respete la cuestión de su identidad religiosa. Que si bien es algo que ya había acercado Grisel como abogada de la institución a través de sus presentaciones, se reafirmó ese día, ¿no? Y nos dijo unas palabras muy, muy particulares, que querían que sean relis, pero no tan relis, por decir, no, que sean religiosos, pero no tan religiosos. Pero la verdad es que fue hermoso y particular, y la verdad que le ponemos mucho ímpetu a las audiencias del artículo 12 en pensar en cada niño. Tanto Marcelo como yo tenemos imágenes del juzgado, en mi caso es de un unicornio, y recibimos a los chicos de una manera muy particular y siempre estamos muy atentos, y también a las comunicaciones que les hacemos para citarlos. Por eso realmente me llamó mucho la atención que digan que no se toman las audiencias del artículo 12 o que es algo nuevo, porque en mis 7 años de magistrada siempre se tomaron y aún antes también. Y más de una vez acá, como me señala mi colega, es cierto, todas las veces que sea necesario. Bueno, igual a lo que voy es que todos estos que somos hinchada, hay una tendencia que yo noto y que en este espacio de diálogo me gustaría también plantear para justamente que sea un espacio de mejora continua,
que es que hay, porque en nuestra jurisdicción también pasa, ¿no? Que nosotros sentimos que el funcionamiento a veces de los efectores primigenios de atención, los organismos administrativos, no siempre tienen la respuesta esperada o la mejor respuesta. En el caso de La Matanza hay muchísima falta de recursos, hay permanente cambio de los operadores en el servicio local, falta de respuesta a tiempo y muchísimas cosas más. Incumplimiento del plazo de los 180 días, donde por supuesto que coincido con que no siempre está tarifado, y mucho menos en un niño o en un joven, cuánto tiempo necesitamos para trabajar con cada una de esas individualidades, pero sí lo cierto es que en esos 180 días hay que hacer algo, y muchas veces lo que nos encontramos es que no se hizo nada. Entonces la respuesta del juzgado tiene que ser suplir esa actividad y claro, todos terminamos no dando abasto, ¿no? Pero más allá de esto, que hay como una tendencia a criticarnos, por decirlo de alguna manera, me parece que lo bueno de estos espacios de diálogo es que nos permitamos escucharnos y tratar de entendernos mutuamente y volver a centrarnos en quienes son los protagonistas del proceso, que son los niños, niñas y adolescentes. Y en pensar, justamente, como hinchada que somos, pero que tenemos que ser la hinchada con la camiseta puesta de un único club, que son estos niños, niñas y adolescentes, qué es lo mejor para ellos, y a través de distintas cuestiones o como audiencias de operadores o espacios donde nos podamos escuchar mutuamente, tratar de trabajar todos en conjunto para los pibes, para los pibas y para las pibas. Un poco también traer la cuestión para ilustrar de que sé que esto en la justicia nacional tristemente es igual, el tema de las subrogancias, porque también como operadores judiciales lo tenemos que decir, y si bien por supuesto le ponemos mucho ahínco y mucha responsabilidad, no es lo mismo tener un solo juzgado a cargo que tener 2, 3 o hasta 4, como me ha pasado, y como le ha pasado a muchos de los jueces de todas las jurisdicciones. En este momento entiendo que en la justicia federal hay un 40% de vacancias. Tuvimos la fortuna este año de que en provincia esto se subsanara de alguna manera, y es muy importante también decirlo, porque justamente esto provoca muchas veces que no pueda tener el juez o la jueza un cabal conocimiento de cómo le gustaría, porque también el día tiene una cantidad limitada de horas, y eso hay que decirlo, y también la fatiga en la toma de decisiones y un montón de otras cuestiones que hay que repensar o pensar, especialmente en fueros tan sensibles como el fuero de familia, en cómo suplir estas situaciones, y hay que ponerlas arriba de la mesa. Me parece que también está buenísimo, no sé si va a venir después, si me adelanto, pero el punto de la diferencia entre dejarse cuidar y dejarse filiar, me pareció sumamente interesante. También, bueno, lo charlaba con Mauro desde su punto de vista, su expertise. Es sumamente interesante y me parecieron muy valientes los testimonios, pero no sé si notaron que justamente lo que ellos destacan es que su padre, dentro de su situación, pudo pedir ayuda en ejercicio de su responsabilidad parental. Y eso es sumamente importante, y el poder pedir ayuda y el encontrarla como la encontró a nivel comunitario, a nivel de la institución, porque justamente pareciera que siempre la lógica automática es, bueno, no podemos restituir la posibilidad del derecho del niño o de la niña de vivir en familia, adopción. No, y hay un montón de otras cosas para hacer, y hay un montón de otras cosas para restituir los derechos de ese niño o de esa niña que podemos pensar. A más que, como se destacó desde desde la licenciada Minichelli, una eminencia, que es muy difícil, no es saco de acá y pongo acá. Somos personas, son individualidades, son personalidades que se están construyendo con todo ese dolor, con toda sobreadaptación, con toda ese bagaje que traemos todos y cada uno en nuestra individualidad. Entonces es muy difícil, y esto nos está dando como triste resultado
muchos procesos excluyentes que también los tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que conversar sobre esto y desromantizar la adopción, porque desafortunadamente estamos partiendo a veces desde paradigmas y por eso está buenísimo que lo conversemos, lo charlemos, nos lo planteemos, paradigmas equivocados. Y también tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque como contaban el caso, por ejemplo, de la nena que había construido sus afectos de Florencia en el hospital, ¿no? Y lo cierto es que también tenemos un sistema que plantea siempre la necesidad de recurrir al registro en el caso de la adopción. Y a veces hay situaciones que quizás las vamos a tener que repensar fuera de la registralidad, pero sin caer en la ilegalidad, ¿me explico? Porque tiene un fundamento y un norte bien claro el que haya que recurrir al registro. Y es evitar las guardas de hecho, las situaciones ilegales. Pero hay situaciones que no son ni de hecho ni ilegales, son que parten del amor mismo y de los lazos que se construyen en la vida de esos chicos. Entonces también lo vamos a tener que repensar. Y hay un montón de cuestiones que se nos vienen presentando. Realmente el tema de los procesos excluyentes y las adopciones fallidas es muy preocupante, es muy triste. Ni que hablar, por supuesto, para esos chicos nuevamente atravesar ese dolor de ese rechazo que sienten, o a la vez también de esos potenciales postulantes que sin dudas no les pudimos dar tampoco las herramientas del caso, la fase evaluativa, porque también hubo una fase evaluativa para que estén aptos en ese registro, pero después no funciona. Entonces, hay muchas cosas para preguntarnos en este sentido. Pero fuera de todo este panorama, ya redondeo, fuera de todo este panorama, me parece que siempre hay que resaltar lo bueno de la vida, que son las trayectorias vitales en las que sí podemos poner una mano amorosa, que sí podemos guiar, a las que sí podemos ayudar, pero siempre es entre todos. Y siempre me parece que es muy importante por esto que construyamos una mirada conjunta, colectiva, pero que seamos fundamentalmente de un solo equipo, como trajo acá el querido y valiente testimonio, un solo equipo que es el de los pibes y el de las pibas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero quiero decir que Maite me sacó todos los temas, así que... No, el tema es el siguiente, por ahí para poner un poco en contexto, porque a veces no se entiende. Cuando a mí me convocan de Yeladeinu, que agradezco muchísimo esta distinción que me hacen, no hago nada más que maravillarme cada vez más, que conozco más aspectos de lo que hacen, lo que vimos en el primer testimonio. Es una cosa que no tiene palabras, así que bueno, aún más honrado me voy más honrado de lo que vine. Pero como ya aclaró Maite, en ese momento el juego estaba vacante y ella subrogaba, entonces por eso intervinimos conjuntamente con el... Bueno, y Nahuel es nuestro hilo conductor porque él nos ayudó a los dos respecto del caso de Pablo, y también quiero destacar que está la doctora, la que fue abogada del niño de todo el caso, Marcela Peralta, que es una de las heroínas abogada del niño de la matanza, porque tenemos muy pocas y cada vez son menos. Entonces, en ese momento nos tocó este desafío que fue preservar la identidad religiosa de este niño, y que bueno, fue una decisión fuera de programa que tuvimos que tomar en ese momento, que tomó Maite valientemente, porque decía, bueno, voy a agarrar nada de lo que está escrito, o sea, y tengo que empezar a escribir sobre este caso. Y por eso es que, en realidad, ella fue la que ideó esta solución. Por eso yo dije, miren, más que a mí, que soy el juez actual del caso, que sigo, que actualmente, bueno, sigue la vinculación y
la disponibilidad adoptiva del niño y todo el tema que tiene que ver con la vinculación y su nueva familia y todo como los conocemos ahora. Todo eso me parecía que ella por ahí tenía que estar hoy en este panel porque ella era la que realmente había impulsado esto. Fuera de este caso no van a encontrar esta dupla en la provincia de Buenos Aires, no la van a encontrar, porque nosotros trabajamos juntos hace 15 años, bueno, siempre nos tocó trabajar juntos, ahora nos sigue tocando trabajar juntos en el mismo edificio y eso hace que también tracemos estrategias conjuntas y también, por ejemplo, algo que rescataba ella, es decir, la estrategia comunicacional hacia los niños. Nosotros tenemos nuestros espacios, nuestros juzgados adaptados a la presencia de los niños. O sea, ninguno de los dos, cuando viene un niño al juzgado, no queremos que se sienta en un juzgado, queremos que se sienta en un ámbito apto para ellos. Y ahí empieza el proceso de escucha. Ahí es donde uno empieza a habilitar ese ámbito que determina que ese niño se sienta más cómodo y que nos pueda decir más cosas. Obviamente depende de la edad del niño, depende de varias circunstancias y muchas veces también, como lo señalábamos, nosotros vamos a los hogares, no solo en este caso vinimos a hacer un artículo 2 acá, sino que en muchas oportunidades nos hemos acercado a hogares, instituciones u otros ámbitos, porque lo más importante de destacar ahí es generar ese espacio. El derecho a ser oído y el derecho a crecer en una familia se interrelacionan en eso, en cómo uno influye sobre el otro. En el caso específicamente, la familia de origen era muy complicado, o sea, el vínculo con la familia de origen era muy complicado y lo que nosotros queríamos transmitirle, por ahí que hablábamos en la previa o lo que fuera, nuestras herramientas para decidir o nuestro campo de acción para decidir es muy acotado. O sea, yo agradezco que acá haya tanta interdisciplina y tanta interseccionalidad y tanta variedad, pero nosotros somos los que bailamos con la más fea, por decirlo de alguna manera, porque nosotros nos manejamos en un cubículo muy específico. Tiene 3, 4 dimensiones, lo que ustedes quieran, o sea, es un cubículo grande, lo que ustedes quieran, pero nosotros no nos podemos mover de ahí. El sistema registral, como señalaba Maite, el apego a los informes técnicos o a los dictámenes de los ministerios públicos, o el desapego y explicar por qué uno se aparta de lo que dice. A nosotros nos toca eso y en ese punto de vista las demás disciplinas corren con ventaja. Las demás disciplinas, la psicología obviamente va a mirar el universo del niño exclusivamente. Las instituciones tienen una amplitud, un margen de maniobra terrible. O sea, yo siempre digo, nosotros manejamos un transatlántico y el resto va en canoas, en botecitos, o sea, son ágiles. Nosotros nos cuesta movernos, pero cuando nos movemos nos cuesta volver después. Este caso que contaban de una medida de un perímetro de seguridad sin vencimiento, bueno, me parece raro, pero bueno, una vez que se toma eso y la Cámara, por ejemplo, confirma, bueno, después para levantar eso es un desastre y el daño que se hace día a día que eso pervive. Entonces también hablamos con Grisel un ratito antes de decir cómo nosotros interactuamos o cómo cada quien que le toca intervenir en estos procesos tenemos que interactuar. Gracias, en este caso a nosotros nos tocó trabajar con Yelena Deinu, que nos hizo las cosas demasiado fáciles. Otros hogares también, pero a veces se encuentran por ahí urgidos por otras necesidades o por falta de recursos o por lo que fuera, no son tan comprensivos con nosotros. De hecho, a veces no colaboran, sino que conspiran contra una restitución de derechos o contra la estrategia de restitución de derechos que nosotros tratamos de acompañar del organismo administrativo. Pero retomo lo que decía antes, lo que a mí más me interesa es
de poder mostrarles de que nosotros desde el Poder Judicial, nosotros desde nuestro rol queremos lo mismo. Queremos lo mismo que quieren los equipos técnicos, queremos lo mismo que quieren los psicólogos, queremos lo mismo que quieren las instituciones. No queremos otra cosa, no estamos ahí para poner un freno o para poner un coto o para descartar todo lo que se viene haciendo. Queremos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces tenemos que jugar con otras reglas y está en la capacidad de adaptación nuestra, como fue el caso de respetar la identidad religiosa, por ejemplo, que no estaba, o sea, no van a encontrar otros fallos en ese sentido, y que nosotros para salirnos de esos límites tenemos que hacer demasiado esfuerzo. Pero que esta colaboración, o que esta interrelación, o que esta interacción sea colaborativa. Tenemos la tendencia, como hablábamos recién hace un ratito, tenemos la tendencia que de uno y otro sector o de uno y otro organismo nos tiramos la responsabilidad. O sea, bueno, no, son los tiempos de la justicia, no, son los tiempos del organismo administrativo, no, son el asesor que no colabora o lo que fuera. Y lo que tenemos que tenemos que romper esa dinámica, tenemos que romperla y empezar y dinamizar para lograr el objetivo. Creo honestamente que nosotros lo hacemos. No es por ser autocomplacientes, pero creo que nosotros estamos embarcados en esa filosofía. Es decir, no importa quién ha tardado más, quién ha tardado menos, quién ha hecho más, quién ha hecho menos, sino bueno, lo importante es avanzar hacia un único objetivo que es, bueno, conseguir la mejor familia o la restitución de derechos en la familia de origen para el niño de que se trate. Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Eliana, Grisel y a todo Yeladeinu por la invitación a esta jornada de lujo, realmente. Mercedes, Beatriz, Carla, grandes referentes, gente que leemos, escuchamos, consultamos y tenemos el gusto de poder convocarlas, ¿no? Así que celebro que lo hayan hecho y mis dos compañeros de panel que ya con la sensibilidad que cuentan, ¿no? Aquello que a su vez inviste en cada acto de autoridad, ¿no? Y sin embargo los escuchamos con esta cercanía, que no sé si siempre eso ha sido posible, entonces lo celebro también. Algunas resonancias también de lo que se habló en la mesa anterior, es como que es inevitable, ¿no? De lo que conversábamos. Yo vengo desarrollando como una práctica clínica, la llamo, orientada fundamentalmente desde el psicoanálisis, pero con mucha implicación en el campo de los derechos, desde distintas instituciones, y actualmente también en el campo de lo forense, ¿no? Que es un poco igual como es estilo, voy construyendo esa práctica vez a vez, ¿no? Sin darla por preconfigurada, sino como en el encuentro mismo, y intentando valerme la teoría luego de lo que produce ese encuentro, interrogando conceptos, poniéndolos a jugar ahí. Y bueno, en este sentido, digamos, por ejemplo, ¿no? la cuestión de si se los escuchas a los chicos, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Entonces Maite me preguntaba, ¿pero es cierto que no se toma el derecho? Voy a quedar ahora como defendiendo la propia parroquia, pero se toman los artículos 12, ¿no? De esa forma, que en un punto nos lleva a pensar nuevamente cómo se cumple con algo que se preestablece, ¿no? A veces como un acto procesal. Por otra parte, ¿de qué modo se lo lleva a cabo? Si pasa a ser nuevamente como algo del orden de una declaración testimonial, a veces hasta de un interrogatorio, ¿no? Digamos, ¿qué preparación hay como para poder acercarse justamente a la escucha de un niño? Por otra parte, algo que quería transmitir también es que, si bien coincido con Beatriz en lo que decía respecto a qué difícil esperar que una entrevista con un niño se comunique, y un poco lo que decía Shaolin también, ¿no?
con ese otro desconocido. Pero, sin embargo, aún estando de acuerdo con eso, debo comentar que la práctica, en mi práctica en particular, y la más reciente, contradice en algún punto esa... la experiencia contradice eso que en parte surge hasta del sentido común, diría. Convocamos en el ámbito de lo forense cada vez más seguidos a los niños, no sin preguntas previas respecto a eso, nos confronta con un acto ético. ¿Qué quiere decir un acto ético? Algo que interroga nuestra práctica, nos pone frente a una pregunta de difícil respuesta, probablemente una respuesta que siempre deje como algún lado insatisfactorio. De hecho, Barudy recomienda que los niños nunca pisen los ámbitos judiciales, ¿no? Que eviten el tránsito por los pasillos. Y entonces orienta el trabajo con padres y con madres y respecto de justamente aquello que él llama también la parentalidad, que implica tanto la crianza como la filiación, y divide la biológica de la social, que en función de lo que podamos escuchar, de los discursos, de las formas de ejercer esa parentalidad, se pueda, bueno, también tener noticia, digamos, del efecto en los niños. Esa es una posición, ¿no? Otra posición es, por ejemplo, la que yo tomo de colega, amigo y compañero de trabajo de Jorge Volnovich, a quienes conocen también, que son las marcas en los niños, ¿no? Tanto aquellas que tienen que ver con el lenguaje, con los modos de manifestación, pero con lo que no pueden decir, también con los temores, con los síntomas y demás, aquello que nos da cuenta directa y que nos orienta muchas veces respecto no solo del sufrimiento, sino también de sus deseos. Y debo decir que esto siempre me atravesó como una sorpresa respecto de lo que se produce en el encuentro con un niño, desde el ámbito terapéutico, del ámbito forense. Como para decirlo en términos llanos, lo clara que la tienen muchas veces. Cómo entienden el sentido del lugar al que se los convoca, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, el clarificar, el explicar el proceso en el que se encuentran y el tener una posición decididamente abierta a la escucha, digamos, a generar una pregunta que sea realmente una pregunta, que posibilite distintas respuestas imprevistas para quienes escuchamos, ¿no? Y generar las condiciones para eso. Y nos sorprenden las manifestaciones de los niños, como muchas veces se clarifica lo que no se entiende en adultos y adultas que vienen con mucha confusión, muchas veces sumidos en procesos de disputa y de hostilidad, ¿no? Y de competencia hostil. Y los niños explican muy bien no solo las posiciones, sino sus estrategias frente a esto. Ayer en una actividad de ASADMI, conversábamos dentro de varias cuestiones, tomamos a Ferenczi como autor para pensar, y una de las expositoras que hablaba de la identificación con el agresor, lo explicaba no como un mecanismo de defensa, que es como muchas veces se planteó, sino como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces es eso lo que vienen a contar, las estrategias en las cuales se sobreadaptan, ¿no? Frente a los escenarios hostiles en los que se encuentran. Y eso ocurre dentro del marco mismo de la filiación y de la crianza, no es por fuera de eso. Bueno, y nosotros eso igual lo ubicamos dentro de una forma del abuso emocional, ¿verdad? Bien. Algunas cositas respecto de crianza y filiación me parece que dan recontra en la tecla respecto de esa pregunta. Un poco también tomo como guía, digamos, desde el psicoanálisis a lo que Freud plantea como aquello que es del propio escarmiento, ¿no? Como que uno, respecto a los obstáculos que se encuentran en la práctica, va orientando ciertas reflexiones. La práctica con niños, niñas y adolescentes, y sobre todo con niños y adolescentes que han sufrido situaciones de malos tratos severos, graves, que en general con lo que me toca trabajar, digamos, lleva a preguntas y a cuestionar muchas veces lo que aparece como impuesto del orden del sentido común, porque los niños lo hacen. Entonces hay un tema, en principio, digamos, la filiación es inherente a todo humano en cuanto tal, digamos. Hay un punto de filiación que tiene que ver con las marcas propias del origen.
La filiación da cuenta de un lugar en una genealogía que lo antecede, ¿no? De aquello, por lo menos el niño ha tenido que transcurrir tiempo de gestación, digamos, lo suficiente como para poder tener chances de sobrevivir, a veces con cuidados especiales o a veces, bueno, con los cuidados que requiere todo niño. Que sabemos que viene al mundo con un estado de desvalimiento y que requiere de un otro, que también como Freud lo llama, un otro auxiliar, que incluso pueda realizar acciones específicas para la satisfacción de su necesidad. Acciones específicas que el infante todavía no está en condiciones de hacer por sí mismo. Y que ese otro auxiliar, en el modo en que responda, va a escribir marcas por las cuales esa acción específica se va a escribir como propia en el niño. Eso es entonces la importancia de cómo modela la presencia del otro. O sea que su presencia es sumamente importante. Pero todos venimos al mundo con las marcas de lo que se pensó, de lo que se deseó, de lo que se imaginó, de lo que de nosotros se dijo, de lo que se rechazó, de lo que no se quiso, ¿no? Entonces hay algo del origen que se ha jugado en esa historia. Yo en la práctica clínica me he encontrado con lo que considero algunos equívocos. Esto puede sonar como un poco narcisista de mi parte, quizás lo sea. Pero por ejemplo, ¿no? Parece como que todos estamos muy seguros y entendemos que todo niño tiene derecho a una familia. ¿Estamos tan seguros de eso? ¿No? Qué buena pregunta, yo le podría preguntar a mis colegas de panel qué es un derecho, para que un poco, ¿no? Porque un derecho supone la obligación del Estado de dar respuesta. Por eso está la posibilidad de la exigibilidad, ¿no? O sea, un derecho supone que, en su carácter de universal, que todo ser humano podrá obtener una respuesta del Estado que satisfaga ese derecho, ¿no? Sabemos que en la Convención de Derechos del Niño está consagrado el derecho a la familia. Digo, ¿el Estado puede garantizar una familia para cada niño? ¿Lo puede hacer, efectivamente? ¿No? La realidad nos dice que no, pues justamente cuando los registros se agotan, incluso cuando se llaman las convocatorias públicas, muchas veces no se consiguen familias. Y los niños que saben de estos derechos piden y reclaman, quieren una familia. Me ha pasado a mí también. En el centro de atención transitoria, un niño viniera insistentemente a decirme, conseguime una familia, ¿no? Como si fuera a sabiendas de que hay un derecho, y tenía razón en pedirlo, porque hay un derecho que está consagrado a nivel convencional y constitucional, ¿no? Sin embargo, muchos otros sí, quizás casi todos los demás, probablemente ese no se pueda para todos. Y yo creo que ahí justamente hay una cuestión que diferenciar crianza de filiación nos puede orientar en un punto, ¿no? Porque necesariamente como humanos estamos entonces inscriptos en un linaje que nos interconecta con otras generaciones y proyecta también hacia el futuro, ¿no? En general, filiación y crianza van de la mano, ¿no? Se cría en los mismos lugares en donde se establece la filiación. Requiere también de un movimiento del sujeto, no es algo pasivo, ¿no? El niño también se afilia como tal, ¿no? Establece lazos libidinales, se identifica, ¿no? Se apropia en algún punto de esas marcas que provienen del otro. Todas las marcas, ¿no? Las que puedan dar lugar a cualquier tipo de actos posteriores. Pero bueno, digamos que nos encontramos muchas veces en casos en donde el Estado interviene porque detecta, digamos, fallas severas en los modos de establecer la crianza, ¿no? Y por lo cual ahí hay que buscar sustitutos para esa función, ¿no? Para lo que llamamos también función de cuidado, que requiere del sostén respecto del niño, ¿no? Que lo ayude en el proceso de constitución subjetiva. Entonces ahí nos podemos preguntar si realmente se trata de considerar el modelo, que me parece que es un poco el de la familia nuclear, burguesa, occidental, capitalista, ¿no? El que tomamos como, resonó un montón hoy lo del proverbio africano de la tribu, ¿no? Porque algo nos indica, y me parece que en este punto, y el ADEINU, por lo que conozco de contacto con ustedes
durante mucho tiempo, proveen algo de esa lógica de funcionamiento. En todo caso, hay otro significante que a mí particularmente también o que lo cuestiono, que es el que quizá tenía más pregnancia hace tiempo atrás, pero ahora cada tanto lo escucho también como diciendo, no, los niños es un niño está institucionalizado. Como si ahí estuviera la problemática, digamos. Yo digo, bueno, pero ¿qué significa que esté institucionalizado? ¿No? ¿Consideramos que son instituciones que son capaces de proveer cuidado o no? ¿O hay que rever algo del dispositivo institucional? Porque en todo caso habrá que hacerlo, ¿no? Pero en todo caso se tiene que erigir como un espacio de cuidado alternativo, en donde algo de la crianza también pueda jugarse. Probablemente ahí la filiación no pueda tener lugar. Las marcas simbólicas que orientan a la subjetividad, es cierto que provienen de un entramado familiar, pero también de un entramado comunitario. La institución eso le cuesta mucho más, pero sí puede proveer pautas de crianza que son necesarias de que el niño se va a tomar. Las identificaciones no son solo las primarias, también tenemos identificaciones secundarias muy importantes para distintos momentos de la constitución subjetiva, también para la adolescencia. Entonces, creo que pueda, sobre todo aparte, funcionar como una adentro y una afuera, donde los chicos puedan circular y empezar a jugar la exogamia desde un lugar de seguridad y de confianza. Bueno, nada, me parece que en ese punto la función de la institución sigue siendo también aquella que sostiene algo de lo simbólico de la ley. Ahí en donde muchas veces esa función que establece permisos y prohibiciones, ¿no? Satisfacciones y prohibiciones, y que va en algún punto orientando el modo de ejercer lazos con otros, ¿no? Lo que orienta hacia la exogamia y hacia la posibilidad del propio narcisismo efectuar conquistas en el mundo, ¿no? Y buscar modificaciones, es algo que la institución, una institución organizada tranquilamente puede efectuar. Por supuesto que las instituciones muchas veces se identifican también con las familias, y tenemos instituciones desorganizadas, instituciones que replican violencia, que replican maltrato, y que también tiene que estar entonces la pregunta puesta en el modo en que funciona. Por otra parte, como para ya ir cerrando, otro problema con la adopción. Yo, digamos, rescato igual la cuestión de la adopción porque es lo que tenemos, ¿no? Y me ha tocado trabajar con muchos niños previo a los procesos de adoptabilidad, durante los procesos de adoptabilidad y a posteriori, digamos, acompañándolos. Yo he planteado algo de lo que he llamado en su momento el ocultamiento de la identidad como una forma posible de maltrato, que lo he distinguido del maltrato emocional, porque para mí tiene como un estatuto propio. Y esto justamente encontrarme de lo que la clínica me indica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Funciona el pensamiento adultomorfo, ¿no? Del que hablaba Carla y con el que coincido plenamente. A veces uno hasta cede en esto porque es tan fuerte el empuje en general de todas las corrientes de disciplina, de pensar desde lo evolutivo, desde el desarrollo. Entonces es un esfuerzo constante como estar diciendo lo contrario, entonces a veces uno dice, bueno, es más fácil si hablo del desarrollo, ¿no? Pero sin embargo las marcas operan en los niños en los momentos mismos en que se constituyen. Entonces tenemos un sujeto que ahí mismo tiene valor de sujeto por sí mismo. Entonces, el origen no hay que ir a buscarlo. El origen está en la historia, en la palabra, en la presencia del niño, en los síntomas, en las significaciones, en los silencios. Entonces, un equívoco que he encontrado yo es cómo hasta incluso los posicionamientos mejores intencionados, en el marco incluso de la adopción, como ha sido la propuesta del esclarecimiento, ¿no? O sea, que los niños se acerquen a la lectura de los expedientes a determinada edad y que incluso con acompañamiento puedan tener. Eso supone que el niño no sabe, ¿no? Y que será el esclarecimiento lo va a obtener en función de lo que se le brinden de las instituciones. Y se desmiente todo aquello que no porque requiera ser de un saber consciente, sin embargo, porta como tal en su subjetividad. Esas marcas originarias, esas marcas que lo anteceden, eso que tiene que ver justamente con la filiación, ¿no? Porque me pregunto si la filiación jurídica se puede desafiliar, ¿no? Y si se puede correr a un niño del lugar de responsabilidad parental en el que se encuentra, digamos. Me pregunto si las identificaciones
esas constitutivas, también se desafilian. ¿De qué modo eso retorna? ¿Y qué miedo le tenemos a ese retorno? ¿No? En general procuramos, la adopción es una apuesta a la que buscamos con mucho cuidado que no fracase, le tenemos sumo terror a eso. En aras de eso, muchas veces lo que se producen son silenciamientos, ¿no? Entonces, de la historia del niño previa, la que suponemos traumática, oprobiosa, ominosa, muchas veces ligado a aquello de lo que no queremos pensar, saber lo incestuoso, se mantiene en silencio, ¿no? Los pretensos adoptantes sospechan, preguntan, quiero saber si sufrió abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque suponen que también eso les puede implicar algo con lo inmanejable, ¿no? Porque también se les representa como lo impensable, es cierto también. Ese silencio el niño lo interpreta, ¿no? Lo vive, entonces también calla, porque tiene deseo de pertenencia. Sin embargo, retorna justamente en los síntomas, que son los que traen a la consulta y que lo vuelven a poner en el lugar del problema, ¿no? El niño de repente roba y no sabe por qué. ¿Cómo si? ¿No? De repente, porque por otra parte, digamos, las adopciones se dan clásicamente, digamos, de una clase social hacia la otra, ¿no? Digamos, las adopciones como tal, las que jurídicamente se consagran, la verdad que casi nunca vemos una familia de estratos populares, por decir pobre o indigente, adoptar niños que provengan de estratos, en general, esa lógica es al revés. Entonces al niño se lo proveen de objetos, ¿no? De buenos objetos. Si sos terapeuta de un niño en estado de adoptabilidad, sabes que ese niño ya no lo vas a seguir atendiendo si lo atendés en el ámbito público, porque va a ser atendido por los terapeutas de la obra social. Entonces, una nueva desafiliación, con la mejor intención se lo proveen de objetos, pero objetos que acallan, y por eso lo ubico en el plano del ocultamiento, aquellas marcas y aquellos signos que hablan de la filiación. Ahí crianza con filiación justamente nos imbrican, ¿no? Entonces yo creo como que es muy importante, sobre todo un giro en la perspectiva, ¿no? Y en saber que no es que al niño se le dice, el niño es el que trae esas marcas. Y en todo caso, si evitamos la idea de reemplazo de la figura parental, como se decía, y la citó Carla también, pero de otra ocasión, ¿no? Bajo la idea del corte limpio, digamos, yo llamo también como ruptura, ¿no? Una medida como ruptura, y que opere más como separación que implica, ¿no? La posibilidad de un movimiento subjetivo al que de algún modo se puede retornar. Los casos que veíamos en el primero de ellos, por supuesto que algo de la función paterna se sostuvo ahí, en cuanto dentro del orden de la legalidad hizo un movimiento para garantizar, digamos, que el cuidado se sostenga, ¿no? Eso sin duda marca. Y por otra parte teníamos el otro caso, y además también tenemos el vínculo fraterno funcionando como otro sostén identificatorio. Y el caso del niño que tiene la suerte de tener este contacto con la abuela y que se lo provean, para mí es un claro ejemplo de lo contrario al ocultamiento de la identidad, porque él logra ahí explicitar cuáles son sus marcas de orígenes, las filiatorias, y cómo él se inscribe y se reconoce en ese linaje y pide que eso se le respete. O sea, no es que hay que ir a contarle, ¿no? Él mismo es el que lo reclama. Esto pasa con cada niño con los recursos que tiene, ¿no? El tema es de qué forma podemos escucharlo.